Capítulo 10. El globo. El espantapájaros despertó muy emocionado. «Hoy tendré mi cerebro», dijo. «Felicítenme». «Siempre me has gustado como eres», respondió Dorothy. «Eres buena, Dorothy, pero ya verás cuánto sabré después de hoy». Fue al salón del trono. El mago de Oz lo esperaba. «¿Vienes por tu cerebro?», preguntó el hombrecillo. «Sí, por favor», contestó el espantapájaros. «Siéntate en esa silla», ordenó Oz. «Tendré que sacarte la cabeza». «No importa, solo asegúrate de devolverme la mejorada». Oz quitó la cabeza del muñeco de paja y la vació. Después, mezcló la paja con harina, alfileres y agujas. Lo metió todo en la cabeza y volvió a colocarla. «Ahora tienes un cerebro agudo», dijo. El espantapájaros regresó orgulloso. «Soy muy sabio», anunció. «Cuando me acostumbre a mi cerebro, lo sabré todo». Dorothy lo miró y preguntó: «¿Y esos alfileres que se ven?». «Son prueba de lo agudo que eres», dijo el león. «Ahora me toca a mí», dijo el leñador. Entró al salón y saludó al mago de Oz. «Quiero mi corazón». «Tendré que abrirte el pecho», explicó Oz. «No sentiré nada», contestó el leñador. El mago cortó una abertura en su pecho y colocó dentro un corazón de seda roja lleno de serrín. Luego lo cerró con cuidado. «Ya está. Ahora tienes un corazón bondadoso». El leñador sonrió con lágrimas. «Gracias, Oz. Jamás olvidaré tu ayuda». «Ahora yo», dijo el león entrando al salón. «Quiero valor». Oz trajo una botella y vertió el líquido en un tazón. «Bebe. Dentro de ti ya hay valor, pero esta poción te hará sentirlo». El león bebió de un trago. «¡Qué fuerte está! Me arde la boca. Ahora me siento valiente». Salió feliz y contó a sus amigos que ya no temía nada. Dorothy miró al mago con esperanza. «¿Y yo? ¿Me llevarás a Kansas?». Oz bajó la mirada. «Eso es más difícil. No sé cómo hacerlo todavía». Pasaron 3 días. Dorothy estaba triste, pero sus amigos estaban contentos. El espantapájaros decía frases sabias. El leñador sentía latir su nuevo corazón. El león rugía valiente. Al fin, el mago de Oz mandó llamar a Dorothy. «He pensado un plan», le dijo. «Haremos un globo». «¿Un globo?», preguntó Dorothy sorprendida. «Sí. Cuando vine aquí fue en un globo, y tú llegaste en un ciclón. El aire puede llevarte más allá del desierto». «¿Irás conmigo?», preguntó ella. «Sí», respondió Oz. «Estoy cansado de fingir ser mago. Prefiero volver a ser un hombre común». Durante 3 días, cosieron piezas de seda verde para el globo. «Cose aquí, Dorothy», indicaba Oz. «Yo cortaré la tela». «Sí», decía ella, «quiero que quede perfecto». Cuando el globo estuvo listo, lo llenaron de aire caliente. El pueblo salió a verlo. «¡Qué maravilla!», gritaba la gente. Oz subió al cesto del globo. «¡Rápido, Dorothy! ¡Súbete!». Dorothy buscó a Toto. El perrito perseguía un gato entre la multitud. Corrió tras él y lo tomó en brazos. Cuando volvió,
las cuerdas del globo se soltaron. ¡Espera!, gritó Dorothy. No puedo, respondió Oz desde lo alto. Adiós, querida. El globo se elevó y desapareció en el cielo. La gente lo miraba con lágrimas y decía: nuestro mago nos ha dejado, pero nos queda el sabio espantapájaros para gobernarnos. Dorothy abrazó a Toto con fuerza. Se fue sin mí. ¿Cómo volveré ahora a Kansas? Capítulo 11. Viaje al sur. Dorothy lloró al ver marchar al mago de Oz en el globo. Se ha ido sin mí, susurró abrazando a Toto. El leñador suspiró. Yo lo extrañaré. Me dio un corazón y ahora siento pena por él. Dorothy le secó las lágrimas para que no se oxidara. El espantapájaros se sentó en el trono. Soy el nuevo gobernante de la ciudad Esmeralda, dijo orgulloso. No hay otra ciudad en el mundo con un rey de paja. Pero Dorothy negó con la cabeza. Yo no quiero quedarme aquí. Quiero regresar a Kansas. El espantapájaros pensó tanto que los alfileres se le salían por la cabeza. Podemos llamar a los monos alados, propuso. Dorothy usó el gorro de oro y dijo las palabras mágicas. Los monos llegaron volando. Es la segunda vez que nos llamas, dijo el rey mono. ¿Qué deseas? Llévenme a Kansas, pidió Dorothy. Eso no podemos hacerlo. Solo vivimos en este país. No podemos cruzar el desierto. Dorothy suspiró. Entonces no me sirven de nada. El soldado de la barba verde les dio un consejo. Id al sur. Allí vive Glinda, la bruja buena. Ella quizá pueda ayudarte. ¿Quién es Glinda?, preguntó Dorothy. La bruja más poderosa de todas. Es hermosa y sabia. Vive en el país de los Quadlings. Entonces iremos, decidió Dorothy. Yo te acompañaré, dijo el león. Y yo también, añadió el leñador. Y yo, afirmó el espantapájaros. Te debo mi cerebro. Al día siguiente dejaron la ciudad Esmeralda. El guardián recogió los anteojos verdes y les deseó suerte. Caminaron hacia el sur. Pronto llegaron a un bosque. El espantapájaros intentó pasar bajo un árbol, pero las ramas lo atraparon y lo lanzaron por los aires. ¡Ay!, gritó Dorothy. Son árboles luchadores, dijo el león. El leñador levantó su hacha y cortó una rama. Pasad rápido, ordenó. Todos cruzaron y pronto encontraron un muro blanco brillante. Parece porcelana, dijo Dorothy. El leñador construyó una escalera y todos subieron. Al otro lado había un país extraño. Casas, animales y personas hechos de porcelana. Dorothy intentó hablar con una princesa, pero ella se asustó. Si me caigo, me romperé en pedazos, explicó. Dorothy comprendió y se despidió con cuidado. Salieron del país y continuaron el viaje. En un bosque encontraron a cientos de animales reunidos. Un tigre se inclinó ante el león. Bienvenido, rey de las bestias. Necesitamos tu ayuda. Un monstruo con cuerpo de araña nos está devorando a todos. El león aceptó. Se acercó al monstruo mientras dormía y de un zarpazo le cortó la cabeza. Regresó triunfante. Ya no debéis temer. Los animales lo aclamaron como su rey. Cuando Dorothy regrese a su casa, volveré a gobernaros, prometió.
El camino seguía hasta el país de los Quadlings. En una colina fueron atacados por los cabezas de martillo, hombres extraños que lanzaban su cabeza como proyectil. El león y el espantapájaros cayeron rodando por la pendiente. «Es imposible luchar contra ellos», dijo Dorothy. «Llama a los monos alados por última vez», sugirió el leñador. Dorothy se puso el gorro y pronunció las palabras. Los monos llegaron y los llevaron volando hasta el otro lado de la colina. «Esta es la última vez que podemos ayudarte», dijo el rey mono. Más adelante llegaron al país de los Quadlings. Todo estaba pintado de rojo: casas, cercas y la ropa de la gente. Una mujer amable les dio de comer y les indicó el camino al castillo de Glinda. Al llegar, unas guardianas de uniforme rojo les preguntaron: «¿Qué desean?» «Ver a Glinda, la bruja buena», respondió Dorothy. La guardiana entró y poco después les anunció: «Glinda os recibirá». Capítulo 12. De regreso a casa. Dorothy y sus amigos fueron llevados ante Glinda, la bruja buena del sur. Ella estaba sentada en un trono de rubíes. Tenía el pelo rojo y rizado, un vestido blanco brillante y unos ojos azules llenos de bondad. «Bienvenida, pequeña», dijo Glinda. «¿Qué puedo hacer por ti?» Dorothy se inclinó y habló con respeto. «Señora, he viajado por todo Oz. He conocido al espantapájaros, al leñador, al león y al mismo mago de Oz, que resultó no ser un mago. Lo único que quiero ahora es volver a Kansas, con mi tía Emma y mi tío Henry. ¿Puedes ayudarme?» Glinda sonrió. «Claro que puedo ayudarte, pero debes darme el gorro de oro». Dorothy se lo entregó sin pensarlo. «Tómelo, ya no me sirve». La bruja miró a los compañeros de Dorothy. «¿Y vosotros? ¿Qué haréis cuando ella se vaya?» El espantapájaros respondió: «Volveré a la ciudad Esmeralda. La gente me quiere como gobernante». «Yo haré que los monos alados te lleven allí», dijo Glinda. El leñador habló después. «Los Winkies me pidieron que fuera su rey. Quiero gobernarlos con mi corazón bondadoso». «También te ayudarán los monos alados», aseguró Glinda. El león se inclinó. «En la selva me esperan los animales. Me han nombrado su rey. Y allí te llevarán por última vez los monos alados», dijo Glinda. «Después, ellos serán libres». Todos agradecieron a la bruja. Dorothy preguntó con impaciencia: «¿Y yo? ¿Cómo volveré a Kansas?» Dorothy los abrazó uno a uno. Besó al león en la cabeza, abrazó al leñador, que lloraba de emoción, al espantapájaros lo estrechó con fuerza y también lloró. «Nunca los olvidaré», les prometió. Glinda la besó en la frente. «Adiós, pequeña, que seas feliz en tu hogar». Dorothy tomó a Toto en brazos. Golpeó 3 veces los zapatos de plata de sus zapatos y dijo: «Llévenme a Kansas». Todo giró a su alrededor. Sintió un viento fuerte en los oídos. De pronto, cayó sobre la hierba. Abrió los ojos y vio la gran llanura de Kansas. Frente a ella estaba la nueva casa que el tío Henry había construido. Toto ladraba y corría hacia el granero. Dorothy sonrió y se levantó. Miró sus pies
y los zapatos de plata habían desaparecido. La tía Emma salió de la casa y la abrazó con fuerza. «Mi niña, ¿de dónde vienes?» «Del país de Oz», dijo Dorothy. «Pero estoy feliz de estar de nuevo en casa». I hope you enjoyed it. If you want to read along while you listen, you can find the link to get the book on Amazon in the pinned comment and the description below. Thanks for listening. Bye.